Los jóvenes no pasen a su clase, vamos a hacer algo especial el día de hoy. Lo invito a que abra su Biblia. ¿Tiene su Biblia con usted? Ábrela en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Voy a agarrar también el micrófono rojo. Efesios 4, 11. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, dice, ahora bien, Cristo, ¿quién dice? Cristo dio los siguientes regalos, los siguientes dones. ¿A quién? A la iglesia. Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y el día de hoy tenemos algo especial. Como ustedes saben, ya como iglesia hemos estado llevando el Instituto Bíblico de Casa de Oración Fresno, y quiero invitar a los pastores y maestros, Hortensia García, Rigoberto Gómez, Nubia Macías y José Macías, a que pasen enfrente. Damos un fuerte aplauso al Señor, amén, por sus vidas. Aquí está bien, de este lado. Voy a ponerme más para acá. Ellos han estado llevando a cabo las clases del Instituto Bíblico Casa de Oración en Fresno. Hemos estado llevando 4 clases en ese trimestre, y cada clase ha sido 2 clases por semana, 2 horas a la semana, del cual ellos han invertido su tiempo, sus esfuerzos para poder llevar a cabo lo que dice la palabra ahí. Fíjense lo que dice ahí en Efesios 4:11 que leímos. Dice, ahora bien, Cristo. Dijimos, Cristo fue el que dio los dones. Cristo fue el que dio el regalo de los maestros y pastores. ¿Para qué? Dice el versículo 12. ¿Qué dice el 12? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Dice este versículo 12. Dice, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Y ellos han estado trabajando en eso todo este tiempo. Han estado junto con la iglesia que estamos predicando el evangelio, pero aparte las clases del Instituto Bíblico. Y el que merece toda la gloria es el Señor, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Y ellos son colaboradores, amén. Colaboradores y parte del liderazgo de este cuerpo de Cristo aquí en Fresno. Ahora nosotros vemos que desde agosto, que lo anunciamos el año pasado, desde agosto el Señor puso en nuestro corazón comenzar este discipulado, este instituto bíblico, y en agosto, antes de agosto, empezaron a prepararse y cada uno respondió al llamado y dijo, sí, vamos a hacerlo. Y era algo que requiere diligencia, requiere poner su tiempo para terminar las clases, todo lo que ellos tienen que dar para cada clase, y son horas y horas de trabajo, pero es para el Señor. Y le doy gracias a los maestros por ser vasijas de Dios usadas en sus manos. Amén. Y quiero hacer pasar a los alumnos el día de hoy a Francisco, Loisa. ¿Dónde está Loisa? ¿Se pueden pasar de este lado? Osvaldo, Gabriela, a Claudia, Cristina, Homero, Lorena, Mireya, Olivia y Catalina. Damos un fuerte aplauso al Señor por sus vidas. Amén. Quiero que vean a todos nuestros hermanos aquí. Hacerme más para enfrente, para ver si cabe. ¿Nos podemos extender más para allá? Más cuidado ahí. Todos ellos se han estado preparando desde agosto del año pasado, por 3 meses, un trimestre, que han estado cada semana 2 horas dedicadas solamente a conocer la palabra de Dios.
dedicada solamente a estos estudios que los maestros están dando las clases. 2 horas a la semana dedicadas de su tiempo que tienen que poner. ¿Se imagina? Normalmente usted entre semana, lo que está haciendo, no sé, todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Toda la semana tenemos cosas que hacer. Ellos han tomado ese tiempo, han reservado ese tiempo para venir y aprender más de la palabra de Dios. Y créanme que no es fácil, especialmente algunos de ellos que vienen 1 hora de distancia. ¿Se imagina 1 hora de distancia para llegar a la clase? 2 horas de estar aquí y después irse otra hora de distancia. O también aquellos que llegan del trabajo cansados y llegan del trabajo cansados y hay ganas de sentarse o acostarse y descansar. Y no, llegan del trabajo y rápido se vienen a las clases y están estudiando la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice el versículo 12 que estamos leyendo. Dice así: los maestros, los pastores tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ellos están preparando para llevar a cabo la obra de Dios. Y hoy en día hay muchos que quieren. Hay muchos que dicen: yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios sea el que me use para la obra, para llevar el evangelio, pero no le dedican el tiempo necesario para prepararse. Hay algo que decimos aquí como iglesia local, y es para todos los servidores, y es que todos los servidores y todos los que servimos aquí nunca debemos parar de crecer. No porque ya estamos sirviendo en un ministerio debemos parar. Lo hemos dicho en todas las reuniones que tenemos de servidores, siempre debemos estar dispuestos a seguir creciendo y nunca parar de crecer, porque vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo todos los días, ¿sí o no? Hasta que lleguemos con el Señor. Ellos han estado haciendo esto, se han estado preparando y han cursado este primer trimestre 32 horas, 4 clases completadas. Y queremos hacer entrega de unos certificados a cada uno por ese trimestre, por ese sacrificio que han hecho para la iglesia, porque ellos se están preparando para edificar la iglesia. Eso es lo que están haciendo. ¿Y quiénes son la iglesia? Diga yo. Amén. ¿Somos la iglesia de Cristo? Se están preparando para edificar la iglesia, es lo que están haciendo. Así que voy a invitar a Francisco Larreta que pase por su certificado. Cada uno es una clase que han cursado. O si pueden pasar mejor los maestros, porque son muchos. O bueno, si pueden pasar, pásale así por aquí y ya te puedes sentar, ¿está bien? Pásale y puedes sentarte. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Eloisa, pasa. Eloisa, Osvaldo. Gabriela. Claudia. Cristina. Perdón, Mireya. Puedes pasar, Mireya, Olivia. Es que lo tienen en el orden. Sí. Homero, Lorena. Mireya. Ahora sí. Olivia y Catalina. Y quiero que sepan que ese sacrificio no ha sido en vano, amén. No ha sido en vano. La iglesia lo sabe, todos lo sabemos que ese sacrificio no ha sido en vano y va a ser de edificación para el pueblo de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. El Señor es bueno. Él es bueno. Y fíjense que estos certificados no son trofeos humanos, sino que son un testimonio público. Es un testimonio público de lo que Cristo está haciendo en la vida de cada uno de ellos. Ellos están dedicando ese tiempo, ese sacrificio para aprender de la palabra de Dios. Dice la palabra que el Señor dio pastores y maestros para equipar a los santos. Los santos entonces crecen aprendiendo y después sirven al Señor con eso que han aprendido del Señor, y el cuerpo se va edificando y el cuerpo sigue creciendo en Cristo, en el conocimiento de Cristo. Y esto es el llamado para todos. El llamado es para que todos nos preparemos
para la obra del ministerio. Y yo quiero vamos a dejar que los niños ahora sí pasen a sus clases, los jóvenes, antes de entrar en la palabra. Iba a dejar que los maestros dijeran unas palabras, pero ya los bajé. Ya. Bueno, ahí se las dice, ¿verdad? Aparte. Y el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos, de enseñanzas, la cual he titulado La vida de los apóstoles. La vida de los apóstoles. Estamos hablando de los apóstoles de Jesús. Estamos hablando de la vida, el mensaje, porque ellos fueron fundamentalmente, fueron el fundamento de la iglesia, pero sabemos también que todo lo que ellos enseñaron, todo lo que ellos hablaron dentro de su vida, dentro de su ministerio, siempre fue cristocéntrico, ¿sí o no? Fue centrado siempre en Cristo. Y la existencia de cada uno de ellos, con la excepción de uno, perdón, no sé si está muy, apaga ese de aquí, está bien. La existencia de cada uno de ellos, con excepción de uno, se enfocó totalmente en testificar sobre Jesús. Siempre, predicando su vida, predicando su muerte, predicando la resurrección y la ascensión y el regreso, ¿sí o no? Era lo que predicaban. Ese es el núcleo del evangelio. Lo estuvimos viendo en la serie pasada, defendiendo la verdad, ¿verdad? Estuvimos en esa batalla por la verdad y estuvimos viendo que es el núcleo. Predicar la muerte, la resurrección, la ascensión, la encarnación de Cristo, todo eso es parte del núcleo del evangelio. Y ellos no buscaban, los apóstoles, no buscaban por ellos mismos o para ellos mismos, no buscaban para sus propias necesidades, sino que ellos estaban dispuestos a entregarse por la iglesia de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles de Cristo. No buscaban lo de los demás tampoco, no buscaban lo de los hermanos, sino que buscaban ganar a las personas para Cristo. Eso es lo que hacían los apóstoles. Y todos vivieron una vida, excepto por uno, que sabemos, todos vivieron esa vida para formar a Cristo en las personas. Su enfoque era ver a Cristo en cada uno de los seguidores de Cristo. Y para eso ellos se esforzaban y iban y predicaban. No amaron, dice la palabra, tanto su vida. O sea, la menospreciaron sus vidas. ¿Qué es menospreciar? No está diciendo que la echaban que la tenían como menos, sino que ellos decían, es más importante la palabra de Dios, es más importante llevar el evangelio a toda la gente, a todas las criaturas, que ellos mismos usar ese tiempo para ellos mismos. Decían, es mejor llevar la palabra de Dios, y lo puedes ver porque lo hicieron hasta la muerte los apóstoles. En contraste con el día de hoy, que vemos muy tristemente que muchos quieren que Dios los use, pero no están dispuestos a atender al llamado cuando Dios nos hace el llamado y nos dice, ven y sígueme. Y cuando el Señor nos dice, ven y sígueme, entonces debemos de responder. Debemos de responder al Señor. La palabra dice que la mies es mucha, ¿sí o no? ¿Y usted cree? ¿Lo cree eso? Sí, la mies es mucha, pero los obreros, pocos. Porque pocos son los que dicen, yo quiero, úsame, Señor. Y responden al llamado de Dios para prepararse. Los apóstoles no se prepararon por ¿cuánto tiempo? 3 años de día y de noche, bajo los pies de Jesús, bajo las obras que el Señor Jesús hacía entre ellos. Ellos lo pudieron ver. Ahora, nosotros podemos ver que el Señor sigue haciendo el llamado el día de hoy, como lo hizo con los apóstoles. Sigue siendo el llamado a sus discípulos a seguirle. Sigue siendo llamado a los que le siguen, a los que están de repente y llegan y conocen a Cristo. Y el Señor dice, sígueme, que le sigamos a Él. Y no solamente así de lejos, sino que lo conozcamos al Señor. Y le quiero poner como primer tema, para entrar en este mensaje, vamos a poner tema número 1, Andrés. Y vamos a hablar un poco de este apóstol, discípulo de Cristo,
Andrés. Andrés lo podemos poner de esta manera: era una persona que buscaba la verdad, pero también un seguidor de la verdad. Buscó la verdad y cuando la encontró, la siguió. No se apartó. Nosotros podemos ver que así como Andrés, muchos de los hermanos que hoy han cursado este primer trimestre del instituto, así también Andrés estaba siendo discípulo y siendo discipulado. Y Andrés estaba bajo un discipulado de un hombre que lo conocemos como Juan el Bautista. Si usted recuerda la historia de Andrés, Andrés estaba bajo el discipulado de Juan el Bautista. Cuando llega el Señor Jesús, Juan el Bautista lo mira a Jesús y le dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y los discípulos de Juan, que eran dos que estaban ahí junto con Juan, voltearon a ver y vieron a Jesús. Dijeron: "Juan, pero ¿estás diciendo que es Él entonces?". Y Juan diciendo: "Sí, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios". Y sabe, los discípulos no dijeron, estos dos discípulos no se quedaron así que, bueno, Él es el Cordero, pero te seguimos a ti. Ellos no iban siguiendo a un hombre, ¿verdad que no? Estaban buscando la verdad. Y porque estaban buscando la verdad, estaban con Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista apuntó a la verdad, que la verdad es ¿quién? Es Cristo. Cuando apuntó a Cristo, ellos no se quedaron, sí, Él es la verdad, pero nos quedamos aquí. Sino que dijeron, vamos a seguir a Cristo. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que nosotros no solamente busquemos la verdad, pero que cuando la encontremos, que es Cristo, la sigamos. La sigamos. No busquemos seguir al hombre, sino buscar seguir a Cristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 35. Y aquí nos relata la primera historia de los primeros discípulos de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 35. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene en sus Biblias, muchas veces arriba de este capítulo, versículo 35, dice, los primeros discípulos de Jesús. Versículo 35 dice así: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Y dice el 36, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Y yo quiero que note usted cómo Juan el Bautista señala, le dice, mire, le dice a los discípulos, ahí está el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Cuando tú miras estos dos discípulos, la Biblia nos habla que era Andrés y Juan, esos discípulos. Ellos entendieron algo que nosotros debemos entender también el día de hoy, que la doctrina o la enseñanza no es un fin. No se trata de buscar solamente la enseñanza o la doctrina, sino se trata de seguirla. Eso se trata. La doctrina es solo un mapa que nos lleva a una persona. ¿Y a quién nos debe de llevar? A Cristo, a Jesús. Entonces, cuando aprendemos doctrina, cuando aprendemos las enseñanzas son solamente un mapa, no son el fin. O sea que venir y agarrar un certificado no es el fin, sino que el fin es que tener ese mapa bien cuadrado, bien explicado para poder llegar a la persona que es Cristo. Entonces la doctrina es solo un mapa que nos lleva a Cristo. Y esto lo habían entendido Juan y Andrés. Cuando estaban estudiando en ese discipulado con Juan, estando ahí, eran discípulos de Juan, significa que estaban aprendiendo de Juan. Cuando Juan les apunta a Cristo, ellos voltean y miran a Cristo y dicen, pues aquí está, la verdad que hemos estado buscando. Y siguieron a Jesús. Ahora, Andrés no era solamente un espectador pasivo, no lo era así, era un buscador activo, eso era lo que era. Y una de las reglas que le hemos puesto aquí que los que estamos sirviendo aquí dentro de la iglesia, les decía un momento, que ese es el buscar seguir creciendo siempre. Decíamos, siempre debemos de crecer en cualquier área que nos toque servir, siempre debemos estar creciendo espiritualmente. Y algo que hemos enfocado siempre en los servidores es que no somos servidores pasivos, de que estoy sirviendo y ya nos quedamos ahí sirviendo, sino que estamos sirviendo, pero estamos yendo aprendiendo de Cristo siempre. Y por eso son estas enseñanzas, por eso tenemos enseñanzas para los servidores que les invitamos a los que quieran también mañana.
y tenemos enseñanzas para seguir creciendo espiritualmente en el servicio. Y a veces puede sonar repetitivo. Y a veces puede sonar, ay, pero qué repetitivo. Pero es parte de la enseñanza. Y es para que lo entendamos y nos lo quedemos bien y esté bien en nuestro corazón. Nosotros no buscamos ser servidores pasivos, ni espectadores pasivos, sino buscadores de la verdad y seguidores de la verdad. Eso es lo que buscamos ser. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Fíjate lo que dice este texto. Vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo 36, 38. Fíjate lo que dice el 38. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Y qué les dijo? ¿Qué quieren?, les preguntó. Aquí está hablando de Jesús. Yo quiero que usted mire, Andrés y Juan oyeron, Él es el Cristo. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Dice este versículo, en el versículo 38, que ellos iban siguiéndolo y Jesús les pregunta, ¿qué quieren? Cuando esta pregunta lo vemos aquí, ¿qué quieren? Si tú tienes la Reina Valera del 60, también lo traduce, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Esta palabra es clave, porque está diciendo que estos dos discípulos estaban en una búsqueda activa. ¿Qué buscas? ¿Qué quieren? Le está diciendo, están buscando algo, los veo diligentes, me están siguiendo, ¿qué es lo que buscan? Y eso, si usted lo mira de esta manera, para encontrar algo se requiere ¿de qué? De buscar. No puedes encontrar algo así nada más, ¿verdad? Sin buscarlo. Tienes que buscar. Y ellos estaban buscando. ¿Qué buscáis? Les dijo el Señor, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? Andrés presenta como discípulo todo lo que los discípulos del Señor sienten en algún momento. Cuando escuchas que aquí está el Cristo, ahí está, Él es Jesucristo, la verdad que venías buscando. Y cuando aquella persona escucha de Jesús, ¿qué hace? Siente que algo falta. Dice, oye, escuché que ahí está Jesús. Y lo primero que viene al corazón de las personas es, algo me falta, creo que es eso que lo que me está faltando. ¿Y qué hacen las personas? Van y buscan dirección. Ellos dijeron, nosotros estamos buscando la verdad, algo nos falta. Estamos buscando la verdad. Y cuando escuchan que Jesús es la verdad, Él es el Cordero de Dios, ellos se acercan buscando la dirección. ¿Eres tú el Cordero de Dios? Dirígenos. Necesitamos saber. Y muchas veces se piensa que el discipulado radical comienza con el conocimiento. Sin embargo, no. De hecho, comienza antes todavía y comienza con un deseo en el corazón. El deseo honesto de buscar la verdad. Todos los creyentes que estamos aquí, antes de venir a Cristo, ¿cómo comenzó? Con el deseo. Escuchamos algo y el deseo empezó en nuestro corazón. Quiero saber más. Quiero la dirección. Jeremías 29:13, no lo tiene que buscar, se lo digo. Jeremías 29:13 dice así: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Hay un requisito para encontrar a Cristo. Y el requisito es buscarlo de todo corazón, desear con tu corazón. Y cuando lo encuentras, la verdad es hablada, es conocida. Dice, conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué va a hacer? Los hará libres. Entonces, los discípulos tenían ese deseo. Estaban buscando la verdad. Por eso estaban como discípulos de Juan el Bautista. Estaban ahí, tenían ese deseo. Pero cuando la encontraron, la verdad, conocieron la verdad, y la verdad los libertó. Y la verdad fue expuesta a ellos. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué estás buscando tú hoy? ¿Qué buscas? ¿Buscas tu beneficio personal? Algunos decían por ahí, pues yo nomás busco apaciguar la bestia que está en mí. Decían, nomás es lo que busco.
y asisto a la iglesia, ¿verdad? Para apaciguar la bestia en mí. O de verdad estás en busca de la verdad y una vez escuchando la verdad, la estás siguiendo. ¿Estás siguiendo activamente a Cristo? Continuamos leyendo en Juan capítulo 1, versículo 38, dice así: Jesús miró a su alrededor y vio que ellos los seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? 39, vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Yo quiero que notemos una palabra aquí, que es se quedaron. Se quedaron con Jesús el resto de aquel día. Ellos escucharon de Jesús, tenían un deseo de conocerle la verdad. Cuando la verdad fue apuntada, les dijeron: Él es el Cordero de Dios. Siguieron la verdad y no solamente la siguieron, sino que se quedaron con Él aquel día. Y esta es una palabra clave, porque cuando tú la miras en el diccionario griego, está hablando de alguien que permanece, que mora. También habla de alguien que no se fue así inmediatamente, sino que se quedó para conocer. Entonces, ¿qué hizo Andrés y Juan? Escucharon de Jesús, lo siguieron, y cuando le preguntaron: ¿dónde te hospedas?, se quedaron con él. ¿Qué está diciendo aquí? Que experimentaron el permanecer con Cristo, conocieron a Cristo, tuvieron una comunión con Cristo. Eso es lo que está hablando aquí, cuando dice que se quedaron con Él el resto del día. Ellos querían conocer más. Y al quedarse con Él, eso es tener comunión. Eso es, quiero conocer más. Y estar con Él, eso es tener comunión. Y quiero que veamos algo aquí importante para todos nosotros. Ellos tuvieron un contacto íntimo con el Señor. Estamos hablando, el Señor habló con ellos lo conocieron, pudieron platicar, conversar. El Señor pudo apuntarles bien a lo que Él había venido. Y este conocimiento es lo que hace una comunión entre dos personas. Lo que hizo la comunión entre Jesús y sus discípulos Andrés y Juan. Ahora, este mismo conocimiento que obtuvo de Jesús fue lo que capacitó, o pudiéramos decirlo así, lo que transformó a Andrés para entonces ir con su hermano y hablarle de Jesús. Fíjate, con un tiempo que tuvo con Jesús, sabiendo que Juan el Bautista lo había apuntado, Él es el Cordero de Dios, fueron, lo siguieron, y con ese tiempo fue suficiente para transformar el corazón de Andrés. Y al ser transformado, no se quedó ahí, fue primeramente con su hermano a hablarle. ¿Y quién era su hermano? Pedro, el apóstol Pedro. Andrés nos enseña que no podemos compartir a Cristo si primero tú y yo no hemos tenido una comunión con Cristo. Si tú no has tenido una comunión con Cristo, no vas a poder compartir a Cristo. Debe de haber una comunión primero con Cristo, conocerle a Cristo. Andrés lo tuvo esa comunión con Cristo. No podemos servir a alguien que no conocemos. No podemos compartir de alguien que no conocemos. Necesitamos tener una relación, una comunión con Cristo para entonces poderlo compartir. Necesitamos conocer a Cristo para poderle servir, porque el servicio nace de la comunión, ¿sí o no? Tienes una comunión con Cristo y el servicio nace de esa comunión. No es al revés, no es primero el servicio y después la comunión, sino que es la comunión, y porque lo conoces, entonces le sirves. Si no le conoces, no le sirves. Si no lo conoces, dejas de servirle. Si no hay comunión, dejas de estar conociendo a Cristo y dejas de servir a Cristo. Cuando se pierde la comunión, se desconoce a Cristo, al que servimos, y como consecuencia le dejamos de servir, porque lo dejamos de conocer. Fue precisamente esa comunión que tuvo con Jesús que lo llevó a compartir la verdad. Estaba en búsqueda de la verdad, la encontró. Ahí estaba Jesús, la verdad. Y déjame decirte, muchos en toda su vida, en algún momento de su vida, encuentran la verdad, a Jesús. Pero muchas veces la sueltan.
otra vez, no lo siguen. Y se vuelven otra vez en sus caminos, chuecos, y van por la vida, vagando otra vez. Y de repente, por otro momento, se encuentran con la verdad otra vez. Y la verdad está ahí, y les habla otra vez. Y a veces unos, en lugar de tomar la verdad y seguirla, la vuelven a soltar. Y otra vez empiezan a vagar por el mundo y por los deseos mundanos, pagando por el mundo. Y el Señor nos da muchas oportunidades así. Llegamos a la verdad y nos topamos con la verdad. Y nos dice, aquí estoy, yo soy la verdad. Pero necesitas tener una comunión, quedarte con Él, para conocerlo, para entonces poderlo compartir a los demás. Fíjate lo que dice el 40, versículo 40. Juan capítulo 1, versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Fíjate cómo le llama Andrés, hermano de Simón Pedro. Eso es algo importante porque ¿por qué la Biblia no nomás dice Andrés? Si te fijas, siempre lo pone y le dice el hermano de Simón Pedro. Aunque podemos ver aquí que Andrés era el hermano mayor de Pedro, aunque él era el hermano mayor, siempre vivía bajo la sombra de su hermano menor. El hermano menor Pedro lo conocemos todos nosotros como el atrabancado, como el que tenía un carácter de medio difícil, ¿verdad? Y se le llama Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés no buscaba ser conocido, no buscaba, porque me digan Andrés el grande, ¿verdad? O Andrés el mayor. Andrés estaba contento con que le dijeran Andrés el hermano de Simón Pedro. Lo podemos ver porque a través de toda la Biblia siempre se va a referir a Andrés como el hermano de Simón Pedro. Andrés nos enseña que el reino de Dios no se mide por la fama o cuánto te conozcan, sino por la proximidad que tú tienes con Cristo. Ahí es donde se mide aquella cercanía, aquel conocimiento, aquello que el Señor te ha puesto en tu corazón para llevar a las otras personas a Cristo. Andrés sabía que su identidad no estaba en el nombre, sino en el Cordero de Dios. Versículo 41 dice así, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y dice el 42, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Aquí hay una palabra clave que debemos entender y es la palabra traer. Cuando dice Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, dice que Andrés llevó a Simón. Aquí en otras versiones dice traer, llevar o traer a Simón. ¿De qué está hablando esta palabra de llevar o traer? Significa guiar o conducir. O sea que no solamente es una palabra de nomás llevar a alguien así, a Jesús, sino de guiarlo. Está hablando aquí de dirigirlo, de acompañarlo personalmente hasta la presencia de Jesús. ¿Y qué hizo Andrés? Llevó a Simón, lo guió, lo condujo, no solamente lo invitó, vea con Jesús, ahí está, sino que le dijo, vente, vamos. Y lo llevó. Eso es guiar, eso es conducir, no solamente invitar, es acompañar a alguien, llevarlo hasta la misma presencia de Dios. Nosotros podemos ver que Andrés, que de hecho su nombre en el griego significa valeroso, él tenía valentía. Porque su hermano, si nosotros como creyentes lo conocemos por un carácter así difícil, ahora te imaginas antes de ser creyente cómo sería Pedro. Si creyente le cortó la oreja a uno, ¿verdad? Si creyente, ahora sin ser creyente, ¿cómo sería? Yo creo que su carácter sería muy difícil. ¿Te imaginas para que Andrés vaya con su hermano, tan difícil que era de carácter, y decirle, ven, vamos, te llevo con Cristo? Eso era valentía, eso era tener valor. No solamente encontró la verdad,
sino que la compartió. Dijo, he encontrado la verdad, he encontrado al Mesías. Ven, vamos, te llevo a Cristo. Y a veces queremos evangelizar por presión, por fuerza, pero Andrés lo hizo por convicción, porque él sabía quién era Cristo, lo había conocido, había estado con él. Y como había estado con él, le dijo, ven, hemos conocido al Cristo, ven, vamos, te llevo. Dice el 41, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado. Y aquí encontrado está hablando de hallar, está hablando de algo que se encontró, que se halló. ¿A quién hallaron? Al Cristo. Y decíamos que de vez en cuando las personas en la humanidad se encuentran con Cristo, lo hallan y lo encuentran y dicen, ay, así como que de repente les llega, les enciende el foco en la cabeza y miran a Cristo y lo miran, pero después se apartan y se vuelven a navegar otra vez por el mundo. Aquí Andrés y Juan hallaron y ahora Pedro también. La palabra de Dios en Mateo 13, versículo 44, nos habla una historia o una parábola. Esta la dice nuestro Señor Jesús. ¿Qué es esta parábola que habla Jesús? Habla de la parábola del tesoro escondido. ¿Recuerdan esa parábola? El tesoro escondido, vamos a verlo. Mateo 13, versículo 44. Dice así. Mateo 13, 44. Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. El reino del cielo es como un tesoro escondido. Jesús se refería a esta parábola del reino o del tesoro escondido al reino de Dios, como un tesoro escondido, el cual alguien de repente encontró, lo descubrió, encontró el gran valor y dice, wow, qué gran valor tiene esto, y vendió todo lo que tenía para poseerlo. Esto habla de la vida de un creyente que cuando encuentra a Cristo no le importa nada más que seguir la verdad, que seguir a Cristo. ¿De qué estamos hablando? De prioridades. Dice, lo podemos ver aquí, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo y en medio de ese entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Después agrega también el versículo 45, la parábola de la perla. Dice así, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Y fíjense, Andrés modela el evangelismo que es por convicción. El evangelismo que es por ese conocimiento personal de Cristo, por haber descubierto la verdad. Lo buscó, la encontró y la siguió a la verdad. Y Jesús decía, el gran tesoro, nosotros de repente lo encontramos, la palabra de Dios se revela, el Señor buscándonos, y nosotros tenemos que ver el gran valor del reino de los cielos, para poder entonces decir, me entrego por completo, como lo hicieron todos los apóstoles, y vamos a estarlo viendo a través de esta serie. Los apóstoles menospreciaron sus vidas. Estamos diciendo, ellos tuvieron sus vidas como que secundarias. Trabajaron en su ministerio para dedicar toda su vida a Cristo. Por eso dijimos que su ministerio siempre fue cristocéntrico. Todo lo hacían para la gloria de Cristo, para la honra de Cristo. El reino de los cielos tiene un valor inestimable. Andrés había hallado a Cristo, había hallado el tesoro escondido, no pudo callarlo. Este es un gran tesoro, tiene gran valor, tengo que compartirlo con los demás. Piénsalo bien. Pedro,
con su carácter fuerte, y ahora está siendo llevado a los pies de Cristo. ¿Quién de tus familiares, quién de todos los que tú conoces puedes decir que tiene un carácter como Pedro? Atrabancado, rebelde, que no es domado por nadie, ¿verdad? Dicen, ya lo han tratado, ni la esposa lo doma, ¿verdad? Nadie lo puede domar. Y tiene ese carácter rebelde, imagínatelo así. Así estaba Pedro. Y ahora estaba siendo llevado a Cristo. Y si Pedro pudo seguir a Cristo, entonces, ¿por qué seguimos diciendo muchas veces, no, es que mi hijo es así, es que mi hija, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hermano, mi hermana, mi familiar, así es de rebelde, duro, un carácter fuerte? Decimos, si Pedro pudo venir a los pies de Cristo y ser transformado, aunque costó su trabajo, ¿sí o no? Le costó trabajo cambiar. El Señor tenía una y otra vez que hablar con él. ¿Quién puede ser tan difícil para el Señor? Ya nos lo dijo el apóstol Pablo también. Él ha sido transformado. Pero Andrés fue movido por haber hallado un tesoro. Compartió su fe de forma genuina. Superó tradiciones, no las presiones, todo eso que había quizás dentro de su vida, lo superó Andrés. Y él fue de manera genuina y invitó a su hermano Pedro. Para nosotros eso demuestra que la verdadera evangelización siempre nace del encuentro personal con Cristo. No puedes tú evangelizar a un Cristo que no has conocido y no has pasado tiempo con Él. No puedes tú llevar el mensaje de Cristo si no lo has conocido bien, no has tenido un encuentro personal. Hay una historia que me gustó mucho, se las quiero compartir. Es la historia de la vida de un maestro de una escuela dominical. Quizás usted la haya escuchado alguna vez. Su nombre es Edward Kimball. Y Edward Kimball era un maestro de escuela dominical dentro de su iglesia. Era un maestro nada más de los jóvenes. Este maestro le gustaba mucho estar con los jóvenes y estar platicando con ellos. Un día el Señor le habla, le dice que vaya a buscar un joven que trabajaba de zapatero. Y este maestro obedece al Espíritu Santo y dice, voy, hablo con él. Y habla con este joven zapatero que su nombre era Dwight Moody. Si tú conoces a este hombre, Dwight Moody, un evangelista de los buenos. También se puede conocer por el Instituto Bíblico de Moody. Kimball, este maestro de escuela dominical, cuando el Señor lo llama a hablar con este joven, que en ese momento era solo un zapatero, él decía, bueno, pues si el Señor me está llamando, pues vamos. Kimball no era un gran predicador, no era un gran evangelista, no tenía muchos seguidores, no tenía nada de esas cosas, simplemente era un maestro que obedecía la voz de Dios. Va con este joven, le comparte de la palabra, y ¿cuál sería la respuesta que este hombre daría? Si conoces a Moody, Moody fue un influyente evangelista, editor estadounidense, también es destacado por el Instituto Bíblico de Moody, las publicaciones Moody. Este hombre fue un instrumento que Dios usó grandemente para la evangelización. Estamos hablando de los tiempos 1837, alrededor de 1899. Por este hombre, Moody, y a causa de un maestro de escuela dominical que le compartió, se convirtió también una persona que se llama Wilbur Chapman, que también fue uno de los grandes evangelistas en estos tiempos también. Chapman también fue mentor de otro evangelista, de otra persona que se hizo también un gran evangelista de la palabra de Dios, que se llama Billy Sunday. Los que conocen estos nombres pueden conocer un poco lo que estaba pasando aquí, que era como un tipo de efecto dominó. Este Billy Sunday también en su ministerio influyó mucho a Ham, quien dedicó su tiempo al evangelio también. También Ham fue uno de los que llamó a un joven que en ese tiempo era Billy Graham. Y si conoces a Billy Graham, también un gran evangelista que entregó su vida a Cristo y se entregó por la obra del Señor.
Billy Graham llegó a predicar a más de 200 millones de personas. Todo esto comenzó con un maestro dominical que dijo sí. Un maestro dominical que dijo sí a lo que el Señor le estaba hablando a hacer. Ir y hablarle a un joven que a simple vista parecía, pues es solamente un joven zapatero, pero que se convertiría en un gran evangelista. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver que cuando el Señor nos llama a hacer algo, nunca digas no, nunca digas, pero nomás es esto, nomás es aquello, porque no sabes lo que el Señor está haciendo y te está usando como instrumento para llevar su palabra de Dios. A Dios le plació usar a Andrés para atraer a Simón Pedro. El Señor podía haber traído a Simón Pedro solo, o a Andrés solo también. Sin embargo, al Señor le plació usar a Andrés para atraer a Simón Pedro. Somos solo instrumentos de Dios, ¿sí o no? Somos instrumentos de Dios. El Señor llama, y cuando el Señor llama, debemos estar dispuestos a decir, sí, Señor, úsame. No necesitas ser un gran predicador o un gran evangelista o que te conozcan por todos lados. No necesitas hacerle eso, necesitas solamente ser obediente a Dios. Y el Señor te usa para atraer a las personas que Él quiere para su reino. Y Él le place usarte a ti como le place usarme a mí, le place usarnos a todos nosotros. Y a veces pensamos, es que esos son para hombres como los apóstoles, ¿verdad? Superhéroes, pensamos. Son para esos hombres y no debemos equivocarnos. Los apóstoles eran de carne y hueso, ¿sí o no? Eran hombres como tú y como yo. Tenían sus debilidades también, las tenían. Tenían lugares donde su fe flaqueaba. Vamos a ver un poquito de Andrés. En Juan 6:3, Juan capítulo 6, versículo 3, hay una historia donde habla que está Jesús con sus discípulos y se le conoce a esta historia como la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Juan capítulo 6, versículo 3 dice así. Dice, entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Dice el 4. Dice, ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Y dice el 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Le hace una pregunta a Felipe. Versículo 6 dice así, lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Dice el 7, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Dice el versículo 8, entonces habló Andrés. ¿El hermano de quién? De Simón Pedro. Ahí está otra vez. ¿Qué dijo el versículo 9? Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Yo le pregunto, ¿conocía Andrés a Jesús? Pues sí lo conocía. Ya lo conocía muy bien. ¿Habrá algo imposible para Cristo? No. Él debía de conocer esto muy bien. Y él le dice en el versículo 9, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿de qué sirven esto ante tal multitud? Y yo quiero que usted mire la humanidad de Andrés. Aunque él conocía a Cristo, aunque él seguía la verdad, a veces sale la humanidad, a veces sale aquellas dudas. Y conocemos a Cristo y sabemos lo que el Señor puede hacer, pero de repente decimos, ¿pero qué es esto para tanta gente? Tenían a 5,000 hombres ahí, sin contar a los demás, mujeres y niños.
Andrés trae a un muchacho, dice, con solamente 5 panes y 2 peces. Mas esto, ¿qué es para tantos? ¿Qué pasó después? Señor usa esos mismos 5 panes y 2 peces para alimentar a los 5,000. Y así como Andrés veía el problema con los ojos humanos, muchas veces nosotros vemos los problemas con los ojos humanos. Y a veces decimos, ¿cómo va a ajustar esto para tantos? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces la humanidad ha venido a usted y dice, oye, pero ¿cómo me voy a...? Mira nomás cómo estoy, mira la enfermedad, mira las finanzas, mira el familiar. Y de repente pensamos que es muy difícil para Dios. Y viene la humanidad y sale de los creyentes. Andrés estaba viendo el problema con los ojos humanos. Su virtud no fue una gran fe, sino que llevó lo poco que tenía a las manos de quien lo tiene todo y de quien todo lo puede. ¿No le pertenece a Dios todo? Amén. De Él son todas las cosas. Él sabía. Dice, pues nomás hay esto. Y sabe, así como Andrés viendo esa situación, yo me imagino muchas veces que, así como Andrés, muchos de nosotros a veces nos ahogamos en pequeños vasos de agua. Teniendo a Cristo, al que todo lo puede, ¿sí o no? Al que es dueño de todo, y a veces estamos ahogándonos ahí en un vaso de agua, y el Señor dice, hey, así como diciendo, párate y vas a ver que el agua te llega nomás a los tobillos, ¿verdad? Ya párate. En Mateo capítulo 6, versículo 25, el Señor les había enseñado lo siguiente a sus discípulos. Entre ellos estaba Andrés también. La enseñanza era la siguiente, Mateo 6:25 les dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Son palabras de Jesús, no se preocupen. ¿Por qué cosa? Por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Hace una pregunta, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dice el 26, miren a los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y hace otra pregunta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 28. ¿Y qué? Dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, aquí no está hablando de una seguridad, que cuidará ¿de quién? De ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y dice el 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Dice el 32. Esas cosas dominan el pensamiento ¿de quiénes? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce, ¿qué conoce? Todas. ¿Conoce todas? Todas sus necesidades. Y el 33 dice, busquen. ¿Busquen qué cosa? El reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida que, dígalo, justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Andrés nos enseña que el reino de Dios se construye con gente que sabe vivir bajo la sombra de Cristo. El que tiene que brillar es Cristo. Necesitamos que el Señor sea el que brille siempre en nosotros y a través de nosotros. Andrés no dijo cuando
Cuando le dijo Juan, ahí está el Cordero de Dios. Ah, sí, ahí está la verdad, pero me voy, me quedo aquí contigo, porque soy fiel al hombre, ¿verdad? No dijo eso, ni se quedó como espectador, sino que fue un buscador activo de la verdad. Y cuando la encontró, no dudó, lo siguió para conocerlo, lo compartió con su hermano. Pero en todo creyente llega un momento crucial en la vida de todo creyente, que es el llamamiento. Y Jesús no llama a los que están desocupados. ¿Lo miras? Siempre llamó a los que estaban ocupados. Va, y aquel que estaba con las redes pescando, lo llama. Aquellos que estaban arremendando y arreglando las redes, los llama. Aquel que estaba ocupado en su mesa de los tributos, de los taxes, ¿verdad?, que llamamos aquí, en los impuestos, y ahí estaba, en la mesa de los impuestos, y lo llama, y a todos los llama cuando están ocupados. No los llama cuando están sin hacer nada, los llama cuando están ocupados. Y a veces llega un pensamiento a la vida de los creyentes, especialmente de estos tiempos, y dice, es que yo le voy a servir al Señor ya que me jubile, ya que tenga tiempo, ya que acabes de hacer todas estas cosas. Y créame, si te estás buscando el tiempo perfecto, nunca va a llegar el tiempo perfecto. Si eres de los que se espera hasta que llegue el tiempo perfecto, nunca va a llegar. Tienes que tú hacer el tiempo, decir, aquí está, marcarlo. El Señor vio a Pedro y a Andrés ocupados en su labor, dice Mateo capítulo 4, versículo 18, dice así, Mateo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18 dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua. Dice, porque vivían, ¿de qué vivían? De la pesca. Los vio trabajando, estaban trabajando porque vivían de la pesca. Dice el 19, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y dice el 20, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Cuando el Señor te llama, debes dejar al lado toda comodidad. Debes dejar al lado todo aquello que te estorba para seguir a Cristo. Andrés tuvo que soltar la red. La red representa lo que te identifica, lo que te da seguridad. Ellos vivían de la pesca. Todo aquello que te identifica o te da seguridad aparte de Cristo, fue el llamado a dejarlo. Para algunos es dejar el intelecto, dejar su posición social, dejar su comodidad, dejar a un lado el cansancio y experimentar las fuerzas que el Señor nos da a través de su palabra, su Espíritu Santo. Si no has soltado la red, entonces sigues tratando de hacerlo o tener tu fe en lo que te identifica, en tu seguridad, que es aparte de Dios. Y el Señor nos pide que dejemos la red, lo que nos identifica, lo que nos da seguridad, y aprendamos a confiar en Cristo. Andrés había aprendido esto en Juan capítulo 12, versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. Vemos un momento en los cuales los discípulos están escuchando a Jesús, y en el 20 dice, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Andrés, junto con todos los demás discípulos, vivían en el discipulado intensivo de los 3 años del ministerio de Jesús
de día y de noche estaban con él. Cuando la gente venía, ellos estaban ahí listos para pasar los mensajes a Jesús también, pero no solamente eso, sino también estaban listos para ellos mismos aprender de lo que los demás preguntaban. Y muchas de las cosas de las que los discípulos aprendieron de las preguntas de los demás que tenían para con Jesús. Aquí ellos estuvieron, dice Andrés, y fueron a preguntarle a Jesús juntos, Andrés y Felipe, y dice el 23, Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. 24, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. ¿Qué le estaba diciendo aquí tanto a Felipe como a Andrés, como a los que estaban viniendo a preguntar? Le estaba diciendo, el grano tiene que morir. Primero hablando de su muerte, pero también le estaba dejando un mensaje a los discípulos. Y era, no podemos dar mucho fruto si no morimos a nosotros mismos. Si tú no mueres, al estar buscando tu propio bien y buscar el bien, buscar el carácter de Cristo para los demás, para poder compartir con los demás, no vas a llevar fruto. Fíjate lo que le estaba diciendo el 24, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Dice, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿Lo tenemos ahí? Versículo 24, dice el 25. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda, ¿qué? La eternidad. Dice el 26, todo el que quiera servirme, ¿qué debe hacer? Debe seguirme. ¿Podemos ver esto? Dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Estas palabras, hermanos, ahora sí que se dice, resonaron en el corazón de Andrés. Andrés era un discípulo de Cristo. Él escuchaba estas palabras y tenemos que morir. Él va a morir para que haga fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que estar donde Él está. Estas palabras resonaban en su corazón. Dice el 25, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Andrés lo había entendido, que él ahí debería de estar, aunque fuera en la sombra o bajo la sombra de su hermano Simón Pedro, porque no le importaba hacerse un hombre, él le importaba servir al Dios Todopoderoso. Y fue tanto ese impacto de estas palabras que Jesús le dijo y que ellos escucharon, que Andrés entendió que su vida ya no le pertenecía a él, así como tu vida ya no te pertenece a ti, por más que la quieras guardar. ¿Le pertenece a quién? A Cristo. ¿Se le hemos dado a Cristo? Ya no nos pertenecemos a nosotros. Él ya no era un pescador de peces que buscaba su propia seguridad. Era un grano de trigo dispuesto a morir para que otros vivieran. Andrés fue uno de los que Jesús le dirigió las palabras de los tiempos finales también. En Marcos capítulo 13, vamos terminando, en unos minutos. Marcos 13, versículo 1, dice así: cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Versículo 2, Jesús le respondió: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Dice el 3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo,
Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron. Dice el versículo 4, dinos, ¿cuándo será o cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Y aquí es donde vemos las palabras de Jesús avisándoles del tiempo final. Versículo 34, vayamos un poquito adelante. El 34 dice así: en estas palabras que le decía el Señor a los discípulos, les dijo: la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían ¿qué? Hacer. Y le dijo al portero que esperara su regreso. Y dice el 35, ustedes también deben de estar alerta. Este mensaje de Jesús es tanto para los discípulos como para todos nosotros. La venida del Hijo del Hombre se ilustra mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un viaje largo. Cuando salió de casa, dio instrucciones a todos nosotros. ¿Y cuál fue esa instrucción? Lo que debíamos hacer. Pues dijo, esto es lo que deben hacer: ir y predicar, ir y llevar el evangelio a toda criatura. Y nos dejó la encomienda. Y le dijo al portero que esperara su regreso. Y dice el 35, ustedes también deben de estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, o durante la madrugada, o el amanecer. Dice el 36, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. 37, les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a Él. Y sabe, eso es lo que su iglesia sigue haciendo el día de hoy, esperándolo, no dormidos, despiertos, esperando su regreso. El Señor nos dijo que no los encuentre dormidos, que los encuentre haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Andrés había entendido estas palabras muy bien. Dejó las redes, abandonó, soltó completamente aquello que era su patrimonio, ser pescador. Lo soltó. No dejó nada más un pasatiempo. Dice, este era mi pasatiempo. Era de lo que él vivía. Y aunque viviría en la sombra de su hermano Pedro, el hecho es que él dijo sí al llamado de Dios. Él había entendido lo importante que era servir a Cristo. Pero hoy se predica un evangelio barato. Si puedes, salud. Se predica si puedes hacerlo. Si no puedes, no hay problema. Y el evangelio de hoy se quiere buscar como un evangelio que es gratis, que no cuesta nada. Pero el evangelio tiene un costo. Y debes de morir a ti mismo. Estás entregando tu vida a Cristo. Ya no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Es una vida de sacrificio vivo. Un sacrificio vivo para el Señor. Dice el versículo de Mateo 16, 24. Quiero terminar. Dice así. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, Mateo 16, 24. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz, ¿y qué? Y seguirme. Dice el 25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Dice el 26, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dice el 27, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Y a Andrés le costó todo. Y cuando usted mira la historia, puede ver que Andrés, de acuerdo a la historia,
murió también crucificado. Y murió crucificado de otra manera, no murió igual que Jesús. Él murió crucificado en forma de X, dice la historia. No quiso morir igual como murió su Salvador. A este Andrés no fue clavado en la cruz, lo amarraron en la cruz. Y según la historia, habla de que él estuvo predicando aún 2 días ahí en esa cruz mientras moría. 2 días aún predicando la verdad de Cristo. Él estaba convencido de quién es Cristo, dispuesto a dar su vida por Cristo, pero también dispuesto a morir de esa forma en que lo hizo, una muerte con sufrimiento. Y búsquelo en la historia y va a ver la razón por la que él murió fue porque le habló a la mujer a la esposa de un procónsul que en ese tiempo se llamaba Maximila. Y al hablar y convertir a Cristo a la esposa del procónsul, le causó la muerte. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir para Cristo y a morir para Cristo? ¿Has muerto a tu yo? ¿Has tomado tu cruz? ¿Y has dicho, yo no vivo para mí? Hay una historia que usted la puede buscar después si gusta, que habla de el monje que detuvo el Coliseo. Quizás ya lo hayan escuchado. ¿Recuerdan las batallas de gladiadores en Roma? En el Coliseo romano, esos gladiadores donde peleaban a muerte. Bueno, la historia del monje que detuvo el Coliseo habla de un monje que conocía a Cristo, y cuando escuchó que en aquel Coliseo se peleaban a muerte, él estaba horrorizado por esto y se dio la tarea de viajar hasta Roma, y viajó hasta Roma y entró a ese Coliseo donde estaban llevándose las peleas de los gladiadores, y él brincó hacia el centro de ese Coliseo romano cuando estaban las peleas empezando. Y dice que se puso enfrente de los gladiadores y le dijo, en el nombre de Cristo, deténganse. ¿Y sabe qué pasó con este hombre? La multitud se enfureció, lo apedrearon y ahí murió. Pero la valentía de este hombre que se metió al Coliseo y dijo, en el nombre de Cristo, deténganse, hizo que el emperador Honorio quedara tan conmovido por el sacrificio de este hombre que prohibió los juegos de gladiadores para siempre. Este hombre fue y el Señor lo usó en esa área, y desde ese momento aquel emperador prohibió aquellos juegos de gladiadores. Y lo puedes buscar tú en la historia. El Señor utiliza personas como tú y como yo para cambiar el rumbo de la historia. Lo hace el Señor y lo sigue haciendo. Lo que para ti puede parecer insignificante, cambia el rumbo de la historia. Lo hizo con los apóstoles, y el Señor nos va a estar mostrando a través de esta serie lo que el Señor hizo a través de cada uno de ellos. Y nos va a mostrar una y otra vez lo que el Señor puede hacer a través de ti y de mí y de los que nosotros les hablamos de la palabra de Dios. Le invito a que se ponga de pie, vamos a terminar. La iglesia de hoy necesita más hombres y mujeres como Andrés. Gente que busque vivir bajo la sombra de Cristo. Que busquemos como Andrés al Señor, la encontremos y la sigamos. Y yo creo que para muchos de nosotros el Señor ha estado ahí hablándonos una y otra vez. Y el Señor nos sigue diciendo, sígueme, suelta tu red, aquella vida que la tienes bien agarrada y tu seguridad, y sígueme. Deja que yo sea tu seguridad, nos dice el Señor. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque una y otra vez, Señor, tú nos hablas, y a través de tu palabra, Señor, nos dices que tú quieres ser nuestra seguridad. Que nosotros, Señor, no solamente debemos ser buscadores, pero seguidores.
personas que te conocen, Señor, que te siguen y que se ponen bajo tu señorío, que toman su cruz, Señor, para servirte, para seguirte a ti. Señor, no queremos valorar nuestra vida más, Señor, más que el llamado que tú nos has hecho, sino que queremos servirte a ti con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Queremos ser esa semilla que es plantada para dar mucho fruto para ti, Señor. Morir a nosotros, Señor, no dejar que las cosas de este mundo nos distraigan, sino que tener nuestras prioridades y saber que tú eres, Señor, el dueño de todo el tiempo y el dueño de todas las cosas, y tener eso bien firme en nuestro corazón. Y así como Andrés, seguirte a ti, compartir la verdad con nuestros familiares, aunque parezcan así como Pedro, muchas veces, Señor, tú puedes transformar el corazón de nuestros familiares, de nuestros amigos, de aquellos que nos rodean, así como transformaste el corazón de Pedro también. Y a ti te plació usar a un Andrés y te place usarnos a cada uno de nosotros para llevar a cabo tu obra. Señor, sigue poniendo ese querer como el hacer en nuestro corazón, para que no nos quedemos solamente con tu palabra, sino que la llevemos a la práctica, en nuestra familia, con los que nos rodean. Te damos muchas gracias, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que se ha estado aferrando a su vida y hoy ha conocido tu verdad, que pueda decidirse, que pueda tomar una decisión y decir: Señor, mi vida te pertenece a ti. Tómala, Señor, úsame a mí como un instrumento útil. Quiero ser ese vaso el cual tú usas, Señor, para refrescar a los demás, para llevar esa agua fresca que es tu palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Dale con tus dulces palabras al Señor. Gracias, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Díselo otra vez conmigo: en mi corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Y con mis labios, Señor, con
mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Sí, Señor, queremos buscarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, buscándote a ti, porque tú eres la única verdad. Enséñanos a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Vamos a decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. En mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todo, Señor, todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme
obedecerte. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Pues hay que ser como el apóstol Andrés, amén. A seguir a las sendas de Dios, a buscar su verdad. Cuesta lo que cuesta, ¿no? Amén. Están despedidos, hermanos. Que tengan un hermoso día, bendecido en el Señor. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Me regocijo en ti, yo me regocijo en ti. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Confía en ti, tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Me regocijo en ti, díselo a él. Yo me regocijo en ti. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Yo me regocijo en ti. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios.
Gracias, Señor. Haz tu obra en nosotros.